Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi madre puso en peligro a mi hijo con alergias y difamó mi nombre con la familia. El diagnóstico psiquiátrico cambió toda la historia. Soy una mujer de 28 años y tengo una relación complicada con mi madre desde que era pequeña. Sin embargo, esta vez cruzó una línea que afecta directamente a mi hijo. Les contaré toda la historia. Mi madre, a quien llamaremos Silvia, tiene 56 años. Nos crió a mi hermana menor Jane, 26 años, y a mí después de que mi padre falleciera de manera inesperada. Desde que tengo memoria, ha sido una persona amargada, aunque la gente solía justificarla debido al trauma de perder a su esposo y tener que criar sola a 2 hijas. Cuando era niña yo tenía un espíritu muy alegre. Me encantaba correr al aire libre y sonreír a la gente que pasaba, pero nunca recibí la misma calidez de parte de mi madre. Mi hermana también era así cuando papá murió, así que intentaba ayudar a mi madre como podía, cuidando de Jane o manteniéndola entretenida cuando estaba sola. Mi madre ocasionalmente reconocía mis esfuerzos, pero esas pequeñas muestras de aprecio eran todo el cariño que recibía de ella. Con el paso del tiempo, esta situación me llevó a rebelarme y me convertí en exactamente lo que ella esperaba, una hija desagradecida. A los 13 años, conseguí un trabajo de medio tiempo para ayudar con las tareas del hogar y seguía cuidando a Jane, pero cuando mi madre regresaba del trabajo, siempre encontraba defectos en los detalles más insignificantes. Esto provocaba discusiones casi diarias, lo que me hizo comenzar a distanciarme. Jane se vio afectada por este cambio repentino en mi actitud e intentó acercarse a mí, pero yo rechazaba sus intentos. Durante los años siguientes, se hizo evidente que Jane se había convertido en la favorita de mi madre. El favoritismo era tan obvio que mi madre ni siquiera asistió a mi graduación de secundaria porque Jane estaba enferma, aunque esa es otra historia. Después de graduarme, me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad tan pronto como pude. No mantuve contacto con mi madre, porque ninguna de las dos hizo el esfuerzo. Solo recibía mensajes ocasionales de Jane, a los que respondía cuando lo consideraba necesario. Durante la universidad me casé y tuve a mi hijo, Jaden, quien nació con alergias graves a 10 alimentos específicos que podían ser letales para él. Siguiendo las recomendaciones del médico, adoptamos un estilo de vida vegano y las cosas iban bien. Durante este tiempo, mantenía contacto con Jane, aunque no éramos cercanas, y nuestra relación se limitaba a mensajes y llamadas ocasionales. Mi madre intentó contactarme cuando se enteró del nacimiento de Jaden, pero no me interesó lo suficiente como para devolverle la llamada. Mientras tanto, mi relación con mi entonces esposo se volvió abusiva, así que solicité el divorcio y regresé a mi ciudad natal poco después. Jane se enteró de esto, y quiso conocernos a mí y a Jaden, así que la invité a mi nuevo apartamento. Para mi sorpresa, Jane llegó con mi madre, quien actuó como si nunca hubiera habido problemas entre nosotras. Me pareció muy extraño y quise hablar sobre ello, pero al ver lo feliz que estaba Jaden con la nueva compañía, decidí dejarlo pasar por el momento. Más tarde, cuando Jaden dormía, iniciamos una conversación, y confronté a mi madre sobre la falta de contacto. Jane intervino, y se disculpó en nombre de mi madre, diciendo que había sido inadecuado de su parte no intentar contactarme. Agregó que esto era una ofrenda de paz de su parte hacia mí, ya que en ese momento, ellas eran la única familia que me quedaba. Aunque no estaba completamente convencida, ver cómo mi madre suplicaba una oportunidad para ser parte de la vida de su nieto, y notar la felicidad de Jaden, me hizo decidir darle una oportunidad a nuestra relación. Las cosas marcharon bien durante los meses siguientes. Conseguí un trabajo híbrido en marketing, y mi empresa fue comprensiva al permitirme trabajar desde casa, considerando que mi hijo estaba solo. La universidad de Jane quedaba cerca de nuestra ciudad, así que nos visitaba ocasionalmente, pero las cosas entre mi madre y yo comenzaron a tensarse. Ella venía a mi casa casi todos los fines de semana, cuando mi carga laboral era menor, supuestamente para cuidar a su nieto. Sin embargo, en lugar de eso, comenzó a tomar el control de la casa como si yo viviera bajo su techo. Lo toleré las primeras veces, pensando que así era su personalidad. Pero su comportamiento controlador se estaba volviendo insoportable, así que decidí pedirle a Jane que interviniera, ya que temía que terminaría peleando con mi madre, algo que no quería que Jaden presenciara. Jane estuvo de acuerdo y me aseguró que hablaría con mi madre ese mismo día, lo que me dio algo de tranquilidad. Sin embargo, lo que sucedió después fue terrible. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre quien comenzó a reprocharme por no haberle hablado directamente como una adulta en lugar de quejarme con mi hermana. Intenté explicarle que no era el momento adecuado para esta conversación, pero ella continuó, así que puse el teléfono en altavoz y seguí trabajando. Cuando se dio cuenta de que no estaba prestándole atención, colgó. Esa noche,
Jane me llamó para decirme que mamá estaba decepcionada y había llorado por cómo manejé la llamada. Le dije a Jane con firmeza que no iba a permitir que me manipularan como lo hacían durante nuestra infancia, y que quería que mamá se mantuviera alejada de mi vida y la de Jaden por un tiempo. Jane intentó convencerme de no limitar el tiempo de mamá con Jaden, pero finalmente aceptó mi decisión. Poco después, recibí un mensaje de mamá disculpándose por su comportamiento durante la llamada, y prometiendo mantener su distancia desde ese momento. Pasó un año durante el cual Jane se graduó de la universidad y Jaden cumplió 4 años. Para entonces, ya podía dejarlo con niñeras de confianza durante emergencias, un rol que principalmente desempeñaba Jane. Veía a mamá ocasionalmente, principalmente en eventos familiares o días festivos, y las cosas parecían ir mejor. Un día tuve que ir urgentemente al trabajo, y le pregunté a Jane si podía cuidar a Jaden. Como ella tenía una entrevista de trabajo, sugirió que mamá podría cuidarlo. Al principio dudé, pero después de considerarlo, me di cuenta de que era la única opción disponible. Mi madre se mostró muy entusiasmada por cuidar a Jaden, así que comencé a explicarle sobre sus alergias y qué hacer en caso de emergencia. Tuve que abreviar la explicación porque mi madre me interrumpió diciendo: «Puedes confiar en mí con tu hijo. Después de todo, te crié a ti». Aún así, le entregué una hoja de referencia con las necesidades de Jaden y le pedí que me llamara inmediatamente si algo salía mal. Ella asintió y me fui. Mi trabajo duraría máximo 2 o 3 horas, lo que pensé sería bastante manejable para mi madre, quien acababa de presumir sobre su capacidad para criar niños. Sin embargo, después de 1 hora y media recibí una llamada pidiéndome que fuera urgentemente a un hospital cercano. Me disculpé con mis jefes y corrí al hospital, solo para descubrir que Jaden había sufrido una reacción alérgica. Estaba furiosa con mi madre y le pedí que esperara afuera mientras atendía a Jaden y hablaba con los médicos. Me informaron que Jaden había comido galletas con gluten, uno de los 10 ingredientes a los que es alérgico, y aunque ahora estaba fuera de peligro, la situación podría haber sido mucho peor. Le aseguré al doctor que esto no volvería a ocurrir y me fui a casa llevando a mi madre conmigo. Jaden ya estaba en casa, así que le pedí que lo llevara a su habitación y se quedara con él, lo cual hizo. Lo que siguió entre mi madre y yo fue una discusión muy intensa. Primero intentó culpar a Jaden por comer la galleta cuando ella no estaba mirando, pero rápidamente admitió que había sido su culpa por no escucharme ni revisar la hoja de referencia. Estaba harta de su actitud, y le dije que ya no podría estar cerca de Jaden sin mi supervisión. Ella comenzó a llorar, diciendo que fue un error y que estaba siendo demasiado severa, pero me mantuve firme, ya que ahora era un asunto de vida o muerte para mi hijo. Ella se fue poco después, seguida por Jane. Más tarde recibí un mensaje de Jane acusándome de ser demasiado dura. Pero cuando le advertí que enfrentaría las mismas consecuencias si defendía a mamá, rápidamente cambió su postura. Contraté a una niñera permanente, Nancy, de una agencia que proporcionaba cuidadores con verificación de antecedentes, y ya no necesité a Jane para cuidar a Jaden después de eso. Jane seguía visitándonos a mí y a Jaden, pero sus visitas se volvieron mucho menos frecuentes. Después de que Jane consiguió trabajo, nuestra relación se volvió más distante y volvimos a la antigua rutina de mensajes de texto, rara vez hablando de nuestras vidas personales. Todavía recibía mensajes ocasionales de ella sobre Jaden, pero ese era el alcance de nuestro contacto. Me sentía cómoda con esa dinámica porque entendía cómo funcionaban las cosas. Unos meses después, me encontré en otra situación laboral un sábado, que coincidía con la cita mensual de Jaden con el doctor. Le pedí a Nancy que llevara a Jaden a su cita, pero ella estaba en el hospital con su propio hijo. Así que llamé a Jane para pedir ayuda. Jane contestó, pero dijo que tenía un compromiso laboral y sugirió que mamá podría cuidarlo. Estaba a punto de negarme y recordarle lo que sucedió la última vez, pero antes de que pudiera hacerlo, mi madre escuchó a Jane y, sin saber que yo estaba en la llamada, comenzó a quejarse diciendo que no cuidaría a Jaden, ni aunque le pagaran porque lidiar con él y su condición era una carga. Jane intentó callarla, pero ella continuó culpándome por no ser una buena madre y mantener la carga de lidiar con Jaden para mí misma. Estaba tan indignada que terminé la llamada con Jane, e inmediatamente llamé a mi madre para decirle lo que pensaba. Ella contestó y comenzó a disculparse, explicando que se suponía que iba a tener un brunch con Jane, y que lo que escuché era solo ella expresando su frustración. Le dije que quería que se mantuviera alejada de mí y de la carga para siempre. Mamá intentó arreglar las cosas conmigo, pero colgué tan pronto como me di cuenta de que su disculpa no era sincera, sino motivada por el miedo a perder a su nieto. Jane no la defendió esta vez y se disculpó, pero decidí ignorar su mensaje porque me había mentido sobre tener trabajo cuando podría haberme dicho la verdad. Finalmente,
decidí posponer el trabajo para acompañar a Jaden a su cita médica, y decidí no iniciar contacto con mi familia desde ese momento. El año transcurrió con Jaden preguntando constantemente por su abuela. Aunque me dolía verlo extrañarla, logré distraer su atención con otras actividades. Llegó el momento de su 5º cumpleaños y ya habíamos elegido una escuela para que comenzara el jardín de niños. Envié invitaciones para su fiesta, incluyendo a Jane pero no a mi madre. Jane asistió con gusto y trajo una enorme bolsa de regalos que, honestamente, parecían bastante costosos. No me sentía cómoda aceptando algo tan caro de ella, así que le pedí que no gastara tanto de una sola vez, especialmente para un niño que podría perder el interés rápidamente. Jane me explicó que la caja de regalo dentro de la bolsa era suya, y el resto era de parte de mamá. No supe cómo reaccionar, así que le pedí que los devolviera. Ella se negó, diciendo que no quería involucrarse en mi pelea con mamá y sugirió que al menos considerara el gesto de mamá hacia su nieto, ya que era lo mínimo que podía hacer después de no poder verlo. Entendí su punto de vista, y comencé a sentirme culpable por mantener a Jaden alejado de su abuela cuando disfrutaban tanto de su compañía mutua, por algo que tal vez solo yo consideraba grave después de ver la reacción de Jaden. Decidí llamar a mi madre después de la fiesta para hablar las cosas. Después de que todos se fueron, Jaden y yo nos dispusimos a abrir los regalos y él, naturalmente, eligió la bolsa grande de su abuela. Miré dentro y saqué el primer regalo, un peluche para su mochila escolar. Cuando busqué más regalos, descubrí que el resto de la bolsa contenía varias cajas de galletas de una pastelería cara, todas hechas con ingredientes a los que Jaden es alérgico. Me enfureció que mi madre estuviera tan concentrada en hacer un gran gesto, que ni siquiera se molestó en verificar si lo que estaba enviando era seguro para Jaden. Intenté no mostrárselo a él, diciendo que el peluche era todo lo que había en la bolsa, pero hizo un berrinche y eventualmente encontró las galletas, pidiéndome que abriera una caja y le diera una. La situación se salió de control y al no poder resolverla, decidí llamar a mi madre y pedirle que le explicara a Jaden que el regalo no era para él. Mi madre contestó lista para una pelea, esperando que me disculpara y le agradeciera por su espléndido regalo. Cuando le expliqué que su regalo era peligroso para la salud de Jaden, y le pedí que lo convenciera de no comerlo ya que era su regalo, ella se alteró. Comenzó a darme ejemplos de cómo nos había criado a mí y a Jane, y me acusó de ser una hippie rara por ser vegana, lo cual ella considera un estilo de vida alternativo, y me dijo que si criara a mi hijo como un niño normal, él no tendría estos problemas. Me sorprendió su atrevimiento, pero no tenía tiempo para discutir, así que le pedí que hablara con Jaden sobre la situación, lo cual finalmente hizo después de quejarse un poco más. Le explicó a Jaden que las galletas no eran para él y que traería su regalo al día siguiente, a lo cual él aceptó. Le agradecí por calmar la situación y colgué antes de que pudiera decir algo más. Después de esto, caí en un estado de angustia, pensando una y otra vez en las palabras de mi madre, quien me culpaba por la salud de Jaden cuando claramente estaba equivocada. Esto despertó mucho trauma de mi infancia, y llamé a Jane esperando que ella entendiera y me ayudara a resolver las cosas, pero en lugar de eso me dijo que lo dejara pasar porque, así es mamá. A partir de ese momento, decidí no compartir mis problemas con Jane y mantener nuestro contacto limitado. No estaba satisfecha con lo que había sucedido y quería darle una lección a mamá. Al día siguiente, cuando apareció en mi puerta con otro regalo para Jaden, le pedí que se fuera, explicándole que ya que ella no estaba conforme conmigo y mi estilo de vida al punto de estar dispuesta a poner en riesgo la vida de su nieto, no merecía ser parte de nuestras vidas. Ella comenzó a hablar sobre cómo me había criado a través de dificultades solo para que yo le robara a su nieto, pero me mantuve firme y le dije que no la quería cerca nunca más. Entonces, en un intento de hacerme sentir culpable, preguntó por los regalos que había enviado y mencionó lo caros que eran. Rápidamente entré, traje la bolsa de regalos para devolvérsela, y escribí un cheque en ese momento por el regalo que Jaden ya había abierto. Me dijo que no había necesidad de ser mezquina, pero yo estaba decidida a cortar todo contacto con ella y cualquier cosa que nos conectara, así que se fue decepcionada. Sabía que sería difícil explicarle la situación a Jaden, así que le dije que la abuela estaría ausente por un tiempo debido a sus planes personales, lo cual él aceptó. También recibí una llamada de Jane, quien estaba alterada porque mamá había tenido una crisis después de regresar de mi casa y se había enfermado por ello. Ella quería que me disculpara y arreglara las cosas con mamá, pero le respondí que así es mamá, y que estaría bien pronto. Jane me llamó insensible y colgó, lo cual está bien para mí, aunque creo que mi relación con Jane se ha visto afectada debido a todo este drama, y es posible que Jaden no vuelva a ver a su abuela nunca más. Entonces, ¿podría yo ser la mala en esta situación? Actualización 1. Quiero agradecer a todos en los comentarios por comprender mi situación.
Ahora me doy cuenta claramente de que no me equivoqué en absoluto. Aunque lamento cómo resultaron las cosas con Jane, ella tiene parte de la responsabilidad por no reconocer los errores de mi madre y, en cambio, justificarlos. No pienso contactarla hasta que reflexione sobre esto y se disculpe. Muchos preguntaron sobre mi relación con Jane y si me sentía bien a pesar de que ella fuera la hija favorita. La verdad es que siempre fui lo suficientemente madura para entender que no era culpa de ella, sino de mi madre por mostrar favoritismo entre sus hijas. Jane siempre ha sido tranquila, manteniendo una postura neutral. Ha intentado mantener el equilibrio tanto conmigo como con mamá, sin causar problemas ni ser grosera, simplemente evitando los conflictos, por eso me pidió que dejara pasar la situación. Pero creo que ya es momento de que comprenda que las relaciones no pueden mantenerse siendo complaciente todo el tiempo, algo que está experimentando ahora con los berrinches injustificados de mamá. Ahora, para la actualización real, escribo esto aproximadamente una semana después. No había recibido noticias de Jane sobre mi madre, así que supuse que todo estaba tranquilo. Sin embargo, conociendo a mi madre, sospeché que podría ocurrir algo desagradable, por lo que decidí tomar unas vacaciones cortas con Jaden hasta que pasaran algunas semanas después del incidente, antes de que comenzara su escuela. Antes de que pudiéramos irnos, recibí una llamada inesperada de mi tía paterna. No había mencionado a mis parientes antes porque no eran relevantes para la historia ni para mi vida. La mayoría de ellos han defendido el comportamiento de mi madre hacia mí durante mi infancia, y los demás simplemente lo ignoraron, así que nunca me esforcé realmente por mantener una relación con ellos más allá de las cortesías básicas. Esta llamada de mi tía fue sorpresiva y pensé que debía haber ocurrido algo grave. Cuando contesté, me regañó porque mi madre había sido internada en el hospital, y yo ni siquiera me había molestado en visitarla. Le pregunté cómo se había enterado y me explicó que mamá la había llamado a ella y a algunos de sus hermanos, hablando mal de mí y acusándome de abandonarla. No quise dar explicaciones, así que simplemente le dije que era una situación complicada y que no se involucrara. Ella comenzó a insultarme enfadada, pero colgué y la bloqueé. Espero recibir más llamadas sobre esto, pero confío en que bloquear a mi tía envíe un mensaje claro al resto de la familia. Jaden y yo nos iremos de vacaciones mañana, y espero que las cosas se calmen después de esto. Actualización 2. Escribo esta actualización casi 2 semanas después. Jaden y yo disfrutamos mucho nuestras vacaciones, y mantenerme alejada de la tecnología por un tiempo me ayudó enormemente. Cuando finalmente revisé mi teléfono, tenía varias llamadas perdidas de algunos familiares, pero decidí no responderlas. Al regresar a casa, encontré correo acusándome de ser una hija desconsiderada y una madre terrible, lo que me hizo ver que mamá seguía intentando hacerse la víctima y difundir una versión falsa de los hechos. Era evidente que no había forma de hacerla entrar en razón, y me di cuenta de que Jane era mi única opción. También tenía algunas llamadas perdidas de ella, así que decidí devolverle la llamada. No contestó y, suponiendo que estaba trabajando, le dejé un mensaje de voz pidiéndole que vigilara a mamá, quien estaba esparciendo rumores sobre mí, y que considerara esto como una advertencia sobre las consecuencias que enfrentaría si continuaba este acoso por parte de nuestros familiares. Me llamó esa misma noche, y habló como si nada hubiera pasado entre nosotras, pero no quise seguirle el juego. Le pedí que fuera directa, y me dijo que mamá prácticamente estaba suplicando hablar conmigo una vez más. Al principio me negué, pero después de mucha insistencia de Jane, accedí a hablar con mamá. Mamá se mostró alegre durante la llamada y comenzó a hablar como si todo estuviera normal. La interrumpí y le pregunté directamente por qué quería hablar conmigo. Me explicó que desde el momento en que le pedí que se mantuviera alejada de Jaden, había estado sufriendo en silencio, algo irónico considerando cómo me había difamado con todos, y que estaba dispuesta a aceptar cualquier condición que yo pusiera si eso significaba poder ser parte de la vida de Jaden. No había notado lo apegada que se había vuelto a Jaden con el tiempo, y lo mencionó vagamente como una manera de reconectarse conmigo también. Por mucho que quisiera empatizar con ella, no podía olvidar cómo había intentado poner en peligro la vida de mi hijo en 2 ocasiones, y luego trató de culparme, así que finalmente rechacé sus peticiones. No quedaba mucho más que decir después de eso, así que terminé la llamada y volví a mi rutina. Los días siguientes fueron tranquilos, con menos llamadas no deseadas y algunos intentos de mamá por disculparse. Jane no se había comunicado desde entonces, así que las cosas parecían ir mejorando. El fin de semana pasado recibí una invitación a la boda de una amiga cercana de la infancia que solía ser mi vecina. Normalmente no asisto a estos eventos porque estoy ocupada con el trabajo y Jaden, pero esta vez fui porque mi amiga insistió mucho. No había considerado que Jane también podría estar invitada, así que me sorprendió verla en la recepción acompañada por mi madre. Jaden se emocionó al ver a su abuela, pero mamá controló su entusiasmo en mi presencia.
Mi instinto de protección se activó inmediatamente y mantuve a Jaden cerca. Saludé a mamá y Jane cordialmente, y cuando estaba por dirigirme a mi mesa asignada, mi madre preguntó si podíamos hablar. Le dije que no quería causar una escena, y que era mejor no conversar, pero tuve que ceder porque Jaden comenzó a hacer un berrinche por querer estar con su abuela. Jane sugirió que nos sentáramos juntos, ya que no había asignación estricta de asientos, para que mamá pudiera pasar tiempo con Jaden, mientras yo garantizaba su seguridad. Jane se ofreció a responsabilizarse por mamá y, para evitar que el berrinche de Jaden empeorara, acepté. La noche transcurrió sin problemas, con mamá comportándose civilizadamente, Jaden disfrutando su tiempo con ella, y Jane y yo poniéndonos al día. Jane se disculpó por haberme culpado de todo, y aclaramos las cosas entre nosotras. No pude hablar mucho con mamá, ya que estaba ocupada con Jaden, pero eso no fue un problema. Cuando terminó la noche y nos dirigíamos al estacionamiento, mamá me detuvo y me preguntó si la velada había sido desagradable. Le dije que había estado bien y entonces preguntó si, basándose en esas pocas horas, podría volver a ser parte de nuestras vidas. Le expliqué que solo le había permitido estar cerca de Jaden esa noche porque era la única opción práctica. También le recordé que había puesto en peligro su vida anteriormente, y nunca había asumido la responsabilidad, así que no había manera de que le permitiera acercarse a él nuevamente, incluso si eso me convertía en la villana a los ojos de mi hijo. Comenzó a llorar en ese momento y Jane intentó calmarla y llevarla de vuelta al auto. Me di cuenta de que era mejor marcharnos rápidamente, así que me apresuré hacia mi auto con Jaden, quien también estaba alterado por ver a su abuela así. Mi madre trató de convencer a Jaden para que fuera con ella, pero él estaba demasiado asustado y se aferró a mí. Su llanto se convirtió en gritos y me fui cuando la gente comenzó a reunirse alrededor para ver qué sucedía. Llamé a Jane después de acostar a Jaden, y ella me habló duramente, pidiéndome que llamara más tarde, lo cual hice. Como el día siguiente era domingo, después de dar de comer a Jaden y terminar mis tareas domésticas, me senté con él y le expliqué que no vería más a su abuela y que debería evitar interactuar con cualquier persona fuera de la escuela sin mi permiso, especialmente Jane o la abuela. Creo que comprendió debido al incidente de la noche anterior, y estuvo de acuerdo. Recibí una llamada de Jane poco después y me explicó que no pudo hablar la noche anterior porque mamá se había puesto histérica al mencionar mi nombre. Le dije que no había problema y le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que por el momento las cosas estaban tranquilas, pero temía que el comportamiento de mamá pudiera indicar un problema más serio. Estuve de acuerdo y compartí mis preocupaciones sobre que mamá pudiera volver a molestarnos. Ella entendió mi punto de vista y sugirió considerar una orden de restricción si mamá no mejoraba. También he pensado en la posibilidad de mudarnos en caso de que mamá se recupere e intente algo similar nuevamente. Actualización 3. Escribo esta actualización final después de un mes, ya que afortunadamente este problema ha encontrado una solución. Como mencioné en la última actualización, Jane estaba preocupada por el comportamiento de mamá, así que sabiamente la llevó a una revisión médica. Mamá fue diagnosticada con trastorno bipolar severo, y el psiquiatra recomendó internarla en una institución privada de salud mental por un tiempo, considerando su edad y para garantizar un mejor cuidado. Jane estuvo de acuerdo y lo discutió con mamá, quien sorprendentemente entendió y aceptó el consejo del doctor. La institución está en otro estado, así que mamá y Jane se marcharán la próxima semana para el internamiento. Sabía que Jane no tenía suficiente dinero para esto, así que me ofrecía ayudar económicamente, pero ella me explicó que mamá cubriría el costo, así que me mantuve al margen. Jane también me transmitió un mensaje de mamá para Jaden, diciéndole que se recuperaría pronto, y lo vería cuando su madre lo permitiera. Decidí guardarme este mensaje para mí misma. Jaden y yo no nos mudaremos por ahora, ya que mamá ya no estará cerca y, aunque las cosas han sido difíciles entre nosotras, mantengo la esperanza de que pueda recuperarse.